Ay, amigos, si supieran el horror que guardé por años en mi pecho, un secreto que me quema el alma como chile habanero en la lengua. Imagínense, yo era una niña inocente en un pueblito chiquito de Puebla, rodeada de muertos todo el día. Pero lo que vi en esa casa de los difuntos me marcó para siempre, como una cicatriz que no se borra ni con el tiempo. Me llamo María Elena. Tengo 62 años ahora. Vivo en la Ciudad de México con mis nietos que me alegran la vida, pero allá, en mi infancia, nuestra casa era la última morada, el negocio familiar de pompas fúnebres que mi abuelo empezó en los años 20. Ay, Dios mío, esa casa olía a formol fuerte que se te metía en la nariz como un fantasma, mezclado con flores marchitas de crisantemos y rosas blancas que poníamos en los ataúdes. Las paredes eran gruesas como muros de cementerio, pintadas de un gris triste que absorbía la luz, y el piso de madera vieja crujía bajo los pies, como si los muertos se quejaran desde abajo. Al lado estaba el taller donde mi papá preparaba los cuerpos, con herramientas que brillaban bajo la luz amarilla de una lámpara colgante, y una puerta de metal que siempre estaba cerrada con llave. Pero yo, curiosa como era, aprendí a abrirla con un alfiler cuando nadie veía. Mira nomás, qué barbaridad de vida la mía. Mi hermano Juan, que parecía un angelito con sus ojos negros y su sonrisa dulce, escondía un demonio adentro que nadie imaginaba. ¿Violaba a las muertas? ¡Ay! No me digan que no les da escalofrío solo de pensarlo. Pero eso no era todo. Él creía en una maldición familiar, una leyenda del pueblo, que decía que los que viven cerca de la muerte terminan poseídos por espíritus hambrientos. Juan mató a mi mejor amiga Rosa para romper la maldición. La envenenó, pensando que su alma pura lo salvaría. Y mi papá, pobrecito, lo cubrió todo fingiendo que era locura, para no manchar el nombre de la familia. ¡Qué horror, amigos! Si no lo cuento ahora, me lo llevo a la tumba y no quiero eso. Díganme en los comentarios, ¿han guardado un secreto que les pesa como una piedra en el estómago? ¿De dónde me escuchan? ¿De Puebla, de la Ciudad de México o de algún rinconcito lejano? Suscríbanse al canal para más historias que les pondrán la piel de gallina. Y dejen un like si quieren que siga contando estos dramas de la vida real. Todo empezó en esa casa que parecía salida de un cuento de terror. Pero para mí era solo el hogar. Vivíamos 5. Mi papá Ignacio, un hombre serio como un juez, con bigote espeso y manos callosas de tanto trabajar con los muertos. Mi mamá Lupe, cálida como un abrazo, siempre con su delantal manchado de harina, porque nos cocinaba tamales y mole poblano para ahuyentar el olor a muerte. Yo, la mediana con mis 10 años, pelo trenzado y uniforme escolar azul que me llegaba a las rodillas. Juan, mi hermano mayor de 12, callado pero observador, con un brillo extraño en los ojos que ahora veo como una señal, y el chiquito, mi hermanito Pedro, de apenas 3, que correteaba por el patio sin saber nada del mal que se cocía adentro. El patio era grande, con un nopal gigante que pinchaba si te acercabas mucho, un limonero que daba frutos agrios para aguas frescas, y un gallinero donde las aves picoteaban el suelo como si buscaran almas perdidas. Al fondo, el taller de papá, separado por esa puerta que crujía como un lamento cuando se abría. Crecer ahí no era fácil, ¿saben? Los niños del pueblo me decían la hija de los muertos y se apartaban en la escuela como si tuviera la peste. No juegues con ella, trae mala suerte, cuchicheaban las niñas en el recreo, mientras yo me sentaba sola bajo un árbol de jacaranda, comiendo mi torta de jamón que mamá preparaba con tanto amor. Pero mi mamá siempre me decía, no les hagas caso, mija,
Lo que hacemos es un servicio sagrado. Alguien tiene que preparar a los que se van para que descansen en paz. Papá era respetado. Caminaba por la plaza con su sombrero y los hombres lo saludaban quitándose el suyo. Pero en casa era distante, siempre con el radio encendido, escuchando noticias de López Mateos o las canciones de Pedro Infante para distraerse del silencio de los cuerpos. Juan, ay Juan. Desde chiquito le gustaba ayudar a papá, preguntaba sobre los muertos. ¿Por qué sus ojos están cerrados? ¿Sienten algo todavía? Todos pensábamos que era vocación, que seguiría el negocio, pero ahora sé que era algo más oscuro, como si la maldición del pueblo lo estuviera llamando. La maldición esa era una historia que los viejos contaban en las noches de velorio, sentados alrededor de un café negro y fuerte. Decían que en Puebla, en tiempos de la Revolución, un brujo maldijo a las familias que vivían de los muertos, diciendo que los espíritus se meterían en sus hijos y los harían hacer cosas terribles para alimentarse de almas frescas. No es cuento, es verdad, juraban los abuelos, y yo me tapaba los oídos. Pero Juan, él escuchaba atento, con los ojos brillantes como si le gustara. Una vez, jugando en el patio, me contó: María, ¿sabes? Los muertos no se van del todo, se quedan en los cuerpos hasta que alguien los libera. Yo reía, pensando que era broma, pero su voz era seria, como un adulto. Jugábamos a las escondidas entre las cajas de ataúdes vacíos que papá guardaba en el almacén, y Juan siempre se escondía en los rincones más oscuros, saliendo de repente para asustarme. ¡Bú! Soy un fantasma. Pero poco a poco noté que tocaba las flores de los velorios de una forma rara, olfateándolas como si buscaran un secreto. La escuela era mi escape, un edificio viejo con aulas de bancos de madera y una maestra estricta que nos enseñaba a rezar el Ave María antes de las clases. Llevaba mis cuadernos atados con un lazo y mis manos siempre manchadas de tinta porque escribía cuentos sobre princesas que escapaban de castillos embrujados. Ahí conocí a Rosa, mi luz en esa oscuridad. Ella era un año mayor, con pelo negro largo que le caía como cascada, ojos verdes como esmeraldas y un olor a jazmín que su mamá le ponía en el jabón. No tenía miedo de mí, al contrario, se sentó a mi lado el primer día. Hola, soy Rosa. ¿Quieres ser mi amiga? Mi papá es panadero, hace conchas deliciosas. Yo asentí, sorprendida, porque nadie me hablaba así. En el recreo, mientras las otras niñas jugaban a la ronda, nosotras nos escondíamos detrás del muro para compartir secretos. Quiero ser maestra, enseñar a leer a los niños pobres, me decía ella, mordiendo una manzana roja. Yo respondía: yo quiero ir a la ciudad, ver edificios altos y no oler más a formol. Rosa venía a casa después de clases y mamá le servía atole caliente con canela. Sentadas en la cocina, hacíamos tareas mientras el radio tocaba rancheras de Lola Beltrán. Tu casa es rara, pero me gusta, decía Rosa mirando las paredes. Una vez, curioseando, preguntó por el taller. ¿Puedo ver? No tengo miedo. Yo dudé, pero la llevé, abriendo la puerta con mi alfiler. Adentro el aire era frío, con mesas de metal y frascos de líquidos transparentes. Juan apareció de pronto. ¿Qué hacen aquí?, gritó, pero sus ojos se clavaron en Rosa como si la midiera. Es mi amiga, dije yo, tirando de su mano para salir. Esa mirada me dio un frío en la espalda, como si un viento helado entrara por la ventana. Las tardes eran de risas con Rosa, inventando juegos. Corríamos por el patio, saltando charcos después de la lluvia, y ella me enseñaba a hacer pulseritas de hilos de colores. Mira, María, rojo para el amor, verde para la esperanza, decía, atando nudos con dedos rápidos. Yo le contaba de mis sueños.
Quiero casarme con un hombre bueno, tener hijos que no crezcan con muertos. Ella reía. Yo también, pero primero viajaremos a Oaxaca, a ver las ruinas. Pero Juan empezó a rondar más, ofreciéndole dulces. Toma, Rosa, un caramelo de cajeta. Ella aceptaba educada, pero yo notaba su incomodidad. Tu hermano me mira raro, como si quisiera decirme algo. Yo negaba. Es tímido nomás. Una noche oí ruidos en el taller. Me levanté descalza, el piso frío como hielo, y por la rendija vi a Juan tocando un cuerpo de una joven muerta, susurrando: libérame de la maldición. Mi corazón latió fuerte, pero no entendí. Pensé que rezaba. Al día siguiente le pregunté: Juan, ¿qué hacías anoche? Él sonrió frío. Nada, hermanita, solo ayudaba a papá. Pero sus ojos decían otra cosa, un secreto oscuro que empezaba a crecer como maleza en el patio. Rosa empezó a toser, una tos seca que la molestaba. Es el polvo del pueblo, decía, cubriéndose la boca con un pañuelo bordado. Yo le llevaba jarabe de guayaba que mamá hacía, y nos sentábamos bajo el nopal a platicar. Me siento débil, confesaba, su piel pálida como la luna. Juan se ofreció a curarla. Toma este té, es de hierbas especiales. Yo no sabía, pero ese té tenía algo malo, un veneno lento que él ponía pensando en su ritual loco. Gracias, Juan, decía ella, bebiendo inocente. Yo sentía un nudo en el estómago, como si el aire se espesara. La tos empeoró, con flemas y sangre. El doctor del pueblo vino, un viejo con anteojos gruesos. ¡Es tuberculosis! Necesita hospital en Puebla capital. Rosa se fue en un camión polvoriento, yo llorando en la puerta. Vuelve pronto, amiga. Cartas llegaban. María, extraño tus risas, pero me siento mejor. Pero una noche, la noticia: Rosa murió. Mi mundo se derrumbó como si el nopal se cayera encima. El cuerpo llegó a nuestra casa y papá lo preparó. Juan insistió en ayudar. Déjame, papá, por la amistad. Esa noche no podía dormir. El viento aullaba afuera y un presentimiento me apretaba el pecho como una mano invisible. Me levanté, caminando sigilosa por el pasillo oscuro, el olor a formol más fuerte que nunca, y me acerqué a la puerta del taller, donde una luz se filtraba por debajo como un dedo acusador. Con el corazón latiéndome como un tambor en una fiesta de muertos, empujé la puerta del taller con manos temblorosas, el metal frío quemándome la piel como si estuviera tocando el más allá. La luz adentro era tenue, amarillenta, proyectando sombras alargadas que bailaban en las paredes como espectros en una danza macabra. Ahí estaba Juan, mi propio hermano, inclinado sobre el cuerpo pálido de Rosa en la mesa de preparación, sus manos moviéndose de una forma que no entendía del todo, pero que me helaba la sangre. No era solo tocar, murmuraba palabras extrañas, como un rezo torcido. Tu alma pura romperá la cadena, Rosa, libérame de esta sombra eterna. El aire se sentía espeso, cargado de un hedor dulzón mezclado con el formol, y mis ojos se nublaron con lágrimas calientes mientras un grito se atoraba en mi garganta como un nudo de espinas. Retrocedí un paso, el piso crujiendo bajo mis pies descalzos, y él se giró de golpe, sus ojos negros brillando con una furia que nunca le había visto, como si un demonio hubiera tomado su lugar. María, ¿qué haces aquí? Vete, esto no es para ti. Siseó, avanzando con pasos lentos, sus manos aún húmedas de lo que sea que estuviera haciendo. Corrí de vuelta al pasillo, tropezando con el dobladillo de mi camisón, el terror clavándose en mi pecho como cuchillos. Esa noche me escondí bajo las cobijas, temblando hasta el amanecer, sin atreverme a contar nada por miedo a que me llamaran loca o peor, a que Juan cumpliera esa mirada prometedora de silencio eterno. Al día siguiente, el sol de Puebla entraba por las ventanas como un intruso indiferente
iluminando el polvo que flotaba en el aire de la cocina. Mamá removía el mole en la olla de barro, el aroma picante de chile ancho y chocolate amargo llenando el espacio, tratando de ahuyentar el luto que se pegaba a las paredes como telarañas. «Mija, ¿por qué tan callada? Rosa ya está con los angelitos. No llores más», me dijo, sirviéndome un plato humeante de enchiladas que solía preparar para consolarme. Pero ¿cómo explicarle que el dolor no era solo por la pérdida, sino por el secreto que me carcomía por dentro, como un gusano en una fruta madura? Juan actuaba normal, sirviéndose café negro y fuerte, platicando con papá sobre el velorio que se avecinaba, como si nada hubiera pasado. Sus ojos se cruzaron con los míos por un instante, y ahí estaba esa advertencia muda. Ni una palabra. Rosa había sido mi ancla en ese mar de sombras. Recordaba cómo nos conocimos en la plaza del pueblo, bajo el kiosco adornado con banderitas de papel picado para la fiesta de la Virgen. Ella, con su vestido floreado, que olía a pan fresco de la panadería de su papá, me extendió una concha azucarada. «Toma, María, no estés sola. Yo soy Rosa y odio ver a las niñas tristes». Desde entonces éramos como dos gotas de agua en un vaso de pulque, inseparables. Pasábamos las tardes tejiendo sueños en el patio, sentadas en una banca de madera astillada, comiendo elotes asados con chile y limón que comprábamos al vendedor ambulante. «Un día nos iremos a la capital, veremos el zócalo iluminado y bailaremos con mariachis», me susurraba ella, sus ojos verdes chispeando como estrellas en una noche clara de Puebla. Yo asentía, imaginando una vida sin el eco constante de llantos de viudas en nuestra sala. Ella era valiente, no como yo, que me asustaba con las historias de La Llorona que los viejos contaban alrededor de fogatas. Rosa reía de eso. «Ay, María, los fantasmas son solo cuentos para niños. Lo que da miedo son los vivos con secretos». Su casa era un remanso, llena de aroma a vainilla y canela de los panes que horneaba su mamá, doña Carmen, una mujer robusta con manos expertas en amasar. Ahí, lejos del formol, platicábamos de todo, de los chicos del pueblo, que nos miraban en la iglesia, de los vestidos que veíamos en las revistas que robábamos de la tienda de don Pepe. «Quiero enseñar en una escuela grande, con pizarrones nuevos y niños que sueñen alto», decía Rosa, mientras me ayudaba con las sumas que tanto me costaban. Yo, a cambio, le contaba leyendas de Puebla, pero evitaba la maldición familiar. No quería asustarla. Juan empezó a cambiar sutilmente, como una tormenta que se arma en el horizonte. Al principio, era solo miradas prolongadas cuando Rosa venía a casa, ofreciéndole limonada fresca con un «toma, para que no te dé calor». Pero ella notaba: «Tu hermano es raro, María, me observa como si midiera mi alma». Yo lo defendía. «Es callado nomás, le gusta leer libros viejos de la biblioteca». Esos libros, ahora lo sé, eran sobre brujería antigua de la región, con dibujos de rituales que hablaban de espíritus atados a los muertos. Una vez lo encontré en su habitación, garabateando en un cuaderno amarillento, símbolos extraños, como cruces invertidas y nombres de santos mezclados con demonios. «Es para un juego», mintió cuando lo confronté, guardándolo rápido en un cajón que cerraba con llave. La salud de Rosa empeoró de golpe, como si una mano invisible la apretara. Empezó con esa tos ronca que resonaba en su pecho como un eco en una cueva vacía. «Es el aire seco de aquí», decía, cubriéndose con un rebozo tejido por su abuela. Yo le llevaba remedios caseros: té de eucalipto que mamá hervía con miel de abeja silvestre, o compresas calientes de manzanilla para el pecho. Sentadas en su porche, con el sol poniente tiñendo el cielo de naranja como un chile guajillo, platicábamos bajito. «Me duele respirar, María.
pero no quiero preocupar a mis papás. Su papá, don Miguel, el panadero, la llevaba al curandero del pueblo, un viejo con hierbas secas colgadas en su choza. Es mal de ojo, toma esta infusión. Pero Juan se metió. Yo sé de una hierba especial de las sierras que cura todo. Le preparaba tés oscuros con un olor amargo que me picaba la nariz y ella bebía confiada. Gracias, Juan, eres bueno. Noté cambios en él. Salía de noche, volviendo con tierra en las botas, como si visitara el cementerio. Voy a rezar por los nuestros, decía, pero sus ojos tenían un brillo febril, como poseído. Encontré un frasco escondido en su habitación, con un polvo blanco que olía a muerte, pero no supe qué era. Rosa palidecía, sus mejillas hundidas como pozos secos, y empezaba a toser sangre en pañuelos que escondía bajo la almohada. No se lo digas a nadie, María, es solo un resfriado fuerte. El doctor vino por fin, oliendo a tabaco. Tuberculosis avanzada, hay que llevarla al hospital en la ciudad. Don Miguel pidió prestado un carro viejo y la vi partir, agitando la mano desde la ventana polvorienta. Volveré pronto, amiga, y haremos esas pulseritas. Las semanas sin ella fueron un vacío, como un patio sin sol. Cartas llegaban esporádicas. Me dan medicinas fuertes, pero extraño el mole de tu mamá. Juan preguntaba por ella con una insistencia rara. ¿Cómo está? ¿Sufre mucho? Yo respondía corta, sintiendo un mal presentimiento como nubes negras sobre el volcán Popocatépetl. Una noche oí a papá y mamá susurrando en la cocina. Ignacio, Juan actúa extraño con los cuerpos, los deja diferentes. Papá negaba. Es la fatiga, Lupe, no inventes. Pero yo sabía, desde esa noche en el taller, que algo podrido crecía en nuestra familia como hongos en una tumba húmeda. La noticia llegó como un trueno. Rosa había muerto en el hospital, sola, tosiendo su último aliento. Lloré en mi cuarto, abrazando una pulserita que me había regalado de hilos rojos y verdes. El cuerpo volvió al pueblo, y papá lo preparó con manos temblorosas, murmurando oraciones. Juan insistió. Déjame ayudarte por Rosa. Esa tarde, mientras el sol se ocultaba detrás de las sierras, encontré su cuaderno abierto por accidente. Dibujos de Rosa, con símbolos alrededor, y palabras garabateadas. Su pureza romperá la maldición, el veneno la liberará. Mi estómago se revolvió como si hubiera comido chile rancio, y un frío me recorrió la espina como agua helada de pozo. ¿Veneno? Corrí a confrontarlo en el patio, el viento agitando las hojas del nopal como advertencia, pero él solo sonrió. No entiendes, María, es por el bien de todos. El miedo me paralizó, y esa noche los gemidos volvieron del taller, más intensos, como lamentos de un alma atrapada. El terror me envolvió como una niebla espesa del amanecer poblano, y no pude pegar ojo, dando vueltas en la cama, mientras los sonidos del taller se colaban por las rendijas como susurros de ultratumba. Me levanté de nuevo, atraída por esa fuerza invisible. Mis pies pisando el suelo con cuidado para no despertar a nadie, hasta que llegué a la puerta entreabierta. Empujé con el pulso acelerado y lo que vi me cortó el aliento. Juan, con la camisa remangada y el sudor perlando su frente, manipulaba el cuerpo inerte de Rosa de una manera profana, susurrando incantaciones que sonaban a blasfemia antigua, como si invocara espíritus de las sierras. Tu esencia virgen disolverá las cadenas, amiga, tu partida me salva a mí y a los míos, balbuceaba, sus dedos trazando símbolos invisibles sobre la piel fría. No era solo violación, era un rito perverso, convencido de que su sangre pura rompería esa supuesta maldición que lo obsesionaba, la misma que había envenenado su mente con cuentos de brujos y almas errantes. Grité sin poder contenerme.
un alarido que rasgó el silencio de la casa como un cuchillo en tela vieja. —Juan, ¿qué estás haciendo, monstruo? Él se volteó como un animal acorralado, los ojos inyectados en rojo, y me agarró del brazo con fuerza brutal, clavándome las uñas hasta que sentí un ardor punzante. —¡Cállate, María, o te silencio para siempre! Esto es por la familia, por romper el lazo que nos ata a los muertos. Rosa tenía que morir. Yo le di el veneno en el té para que su alma me liberara. ¿No entiendes? Es un sacrificio necesario. Sus palabras me golpearon como pedradas, revelando la verdad atroz. No era accidente. Él la había matado a propósito, disfrazando el crimen de remedio casero, todo por esa locura de rituales que había sacado de libros prohibidos. Luché para soltarme, pateando y arañando, pero él era más fuerte, tapándome la boca con una mano que olía a muerte y hierbas amargas. Logré zafarme mordiéndole el dedo, el sabor metálico de su sangre mezclándose con mi pánico, y corrí hacia la cocina, tropezando con una silla que cayó con estrépito. Papá apareció en el umbral, con el cabello revuelto y los ojos somnolientos. —¿Qué pasa aquí, carajo? Juan lo miró desafiante, pero yo no pude callar más, las lágrimas rodando por mis mejillas como gotas de lluvia en un vidrio empañado. —Papá, Juan mató a Rosa, la envenenó con ese té y ahora la está profanando en el taller. Dice que es por una maldición. Papá palideció como un lienzo blanco, sus manos temblando mientras se apoyaba en la pared, y murmuró: —Hija, no digas eso en voz alta. Es la herencia maldita de tu abuelo, la que nos persigue desde que él jugó con fuerzas oscuras. Juan no es culpable del todo. Es el demonio que se metió en él. Pero no podemos contarlo. Nos arruinaría a todos. El pueblo nos quemaría vivos. Su confesión me dejó helada. Él había visto señales en Juan desde chico, similares a las que su propio padre había mostrado con rituales en cuerpos de mujeres del pasado, pero lo encubría por vergüenza, por proteger el negocio y el apellido. No podía creerlo. El hombre que me enseñaba a rezar el rosario ahora admitía esa oscuridad familiar, como si fuera un secreto podrido en el fondo de un pozo. —No, papá, tenemos que pararlo —supliqué, mi voz quebrándose como cristal fino. Él dudó, mirando a Juan, que se acercaba con una sonrisa torcida. —Padre, ella exagera, es solo un juego. Pero en ese instante algo se rompió en mí. Ya no era la niña asustada, sino una furia que bullía como mole hirviendo. Esa misma noche, mientras ellos discutían en voz baja, me escabullí al cuarto de Juan, rebuscando en sus cajones con manos sigilosas hasta encontrar el frasco del veneno, un polvo grisáceo que guardé en mi bolsillo como prueba, junto con páginas arrancadas de su cuaderno, llenas de dibujos grotescos y anotaciones sobre sacrificios para romper el ciclo. Al amanecer, el velorio de Rosa llenó la casa de murmullos y coronas de flores marchitas, el aroma dulzón compitiendo con el incienso que mamá quemaba para espantar malos espíritus. Yo me movía como un fantasma entre la gente, sirviendo café amargo a los vecinos que venían a dar el pésame, pero mi mente tramaba. Recolectaría más evidencias, hablaría con doña Carmen para confirmar si Rosa mencionó el té extraño. Juan me vigilaba desde un rincón, sus ojos como dagas. —No te metas, hermanita, o serás la próxima ofrenda. Ignoré su amenaza, fingiendo sumisión mientras planeaba. Esa tarde lo confrontaría sola en el patio, armada con el frasco, para obligarlo a confesar. El sol caía pesado sobre las tejas, calentando el aire como un horno de pan cuando lo esperé detrás del nopal espinoso. Él llegó sospechando. —¿Qué quieres, entrometida? Saqué el veneno. —Admite que mataste a Rosa o se lo muestro a todos. Él rió bajo, un sonido seco como hojas muertas. —Tonta,
es por la maldición, y tú también llevas la sangre. Me lanzó un golpe, su puño rozándome la mejilla, y caímos en una pelea feroz, rodando por el polvo rojo del suelo, yo defendiéndome con uñas y dientes, mientras él intentaba estrangularme, su aliento caliente en mi oreja. ¡Muere y únete a ella! Grité pidiendo ayuda, y Pedro, el chiquito, salió corriendo. ¡Hermana! Juan lo empujó, pero eso me dio tiempo para escapar, saltando la cerca del patio como un gato asustado, corriendo por las callecitas empedradas de Puebla, el corazón martilleándome en los oídos como tambores de Semana Santa. Las sombras de las casas coloniales se alargaban y sentía sus pasos detrás persiguiéndome como un coyote a su presa. Llegué jadeante a la comisaría, un edificio viejo con paredes descascaradas, y balbuceé al oficial de bigote espeso. Mi hermano mató a mi amiga, tengo pruebas. Él me miró escéptico. Calma, niña, siéntate y cuéntame despacio. Mientras hablaba, temblando en una silla dura, oí sirenas lejanas y supe que el caos apenas comenzaba. Pero entonces vino el giro que me partió el alma. Mamá apareció horas después, arrastrada por papá, sus ojos hinchados de llanto contenido. Me abrazó fuerte, oliendo a cilantro fresco de la cocina. Mija, no debiste, pero yo también callé demasiado. Confesó entre sollozos ahogados. Juan me tocó mal cuando eras bebé, en noches de borrachera de tu papá, pero lo negué por miedo al escándalo, pensando que era un error de niño. Su revelación me dejó sin aire, como un puñetazo en el estómago. Mi propia madre, víctima silenciosa de ese monstruo disfrazado de hermano, había guardado el secreto para no destrozar la familia. Ahora ayúdame a acabar con esto, susurró, sacando un mechero de su bolso. Quememos sus notas antes que vuelva. Nos escabullimos de vuelta a casa al atardecer, el cielo tiñéndose de púrpura como moretones, y en el taller vacío prendimos fuego a las páginas del cuaderno, las llamas devorando los símbolos como un exorcismo casero. El humo subía espeso, picando los ojos, cuando Juan irrumpió por la puerta trasera, rugiendo como una bestia. ¡Traicioneras! Esto no termina aquí. Nos acorraló contra la mesa, blandiendo una herramienta afilada del taller, su rostro contorsionado por una rabia infernal que parecía salida de las leyendas que tanto amaba. La herramienta brillaba siniestra bajo la luz mortecina del taller, su filo cortando el aire con un silbido que me erizó la piel como un viento helado de las alturas del Iztaccíhuatl. Mamá se interpuso de un salto, empujándome detrás de ella con un brazo protector, su cuerpo menudo temblando, pero firme como una raíz profunda en tierra fértil. Basta, hijo, suelta eso antes que sea tarde. Juan vaciló un segundo, el rostro crispado en una máscara de odio y confusión, como si las sombras de sus propios demonios lo devoraran por dentro. Pero luego arremetió con un rugido gutural que resonó en las paredes metálicas. El caos estalló en un torbellino de movimientos. Yo agarré un frasco vacío de la mesa y lo lancé contra él, estrellándose en su hombro con un estruendo de vidrio roto que salpicó el suelo de astillas brillantes. Mamá lo tomó del brazo, forcejeando con una fuerza que no sabía que tenía, gritando: «Por Dios, Juan, mírame, soy tu madre, no un espíritu». Él la apartó de un empellón, pero eso me dio el instante para huir por la puerta trasera, el corazón latiéndome desbocado mientras corría hacia la calle empedrada, el eco de sus pasos pesados persiguiéndome como un eco maligno. La noche poblana me envolvió en su manto estrellado, las luces tenues de las farolas coloniales guiándome hacia la comisaría como faros en una tormenta. Llegué jadeante, empujando la puerta de madera carcomida,
Y el oficial, un hombre fornido con uniforme arrugado y olor a cigarro rancio, levantó la vista de su escritorio. «Niña, ¿qué te pasa? Siéntate, respira». Entre hipos y lágrimas, saqué el frasco del bolsillo y las páginas chamuscadas que había salvado del fuego. «Mi hermano mató a Rosa Almeida con esto, la envenenó y ahora nos ataca. Vengan rápido». Él llamó refuerzos por radio, un crepitar estático que cortaba el silencio, y en minutos 2 patrullas con sirenas aullantes se dirigieron a la casa. Yo me quedé allí, envuelta en una manta raída que me dio una secretaria compasiva, sorbiendo un té de manzanilla tibia que no calmaba el nudo en mi garganta. Juan fue capturado esa misma noche, forcejeando como un poseído mientras los policías lo esposaban en el patio, bajo la mirada acusadora del nopal que parecía testigo mudo. Encontraron más pruebas en su habitación: frascos de venenos caseros, extraídos de plantas silvestres de las sierras, libros amarillentos sobre brujería náhua, con páginas marcadas en rituales de liberación de almas, y un altar improvisado, con velas derretidas y mechones de cabello que reconocí como de Rosa. «Es la maldición, ella me obligó», gritaba mientras lo metían en la patrulla, su voz quebrada como un vidrio pisoteado. Papá, derrumbado en una silla de la sala, confesó todo ante los oficiales: los rituales que había encubierto, el miedo al escándalo que lo había cegado, y como su propio padre había iniciado esa cadena oscura con profanaciones similares en tiempos de la cristera. Mamá lloraba en silencio, abrazando a Pedro, quien no entendía nada, pero sentía el peso del aire cargado como una tormenta inminente. El juicio fue un torbellino que sacudió al pueblo como un sismo: vecinos cuchicheando en la plaza, titulares en el periódico local con fotos borrosas de nuestra casa, y yo testificando en una sala fría, con bancas de madera pulida, mi voz temblorosa pero firme, relatando cada horror. Juan fue condenado a prisión por asesinato y profanación, enviado a un penal en las afueras de Puebla, donde las rejas altas se perdían en la niebla matutina. Allá, según contaron guardias que conocíamos, empezó a ver apariciones: Rosa caminando por los pasillos con su vestido floreado manchado de sangre, susurrándole acusaciones que lo volvían loco de verdad, gritando en las noches hasta que lo aislaron en una celda acolchada. La maldición se volvió contra él, murmuraban los viejos en el mercado, comprando chiles y tomates como si hablaran de un cuento folclórico. La familia se desmoronó como una casa vieja bajo la lluvia. Papá vendió la última morada a un forastero de la capital, un hombre de traje impecable que la convirtió en una funeraria moderna, con luces fluorescentes y sin olores a formol. Se mudó con mamá a una casita humilde en las afueras, donde cultivaban un jardín de hierbas medicinales para expiar culpas pasadas, pero el silencio entre ellos era un abismo que nunca se cerró. Pedro creció distante, estudiando en un internado para huir de los recuerdos, y yo escapé a la Ciudad de México con una tía lejana, trabajando de costurera en un taller de vestidos de novia, cosiendo telas blancas como si bordara un nuevo comienzo. Ahí conocí a Eduardo, un doctor joven con manos suaves y ojos amables que curaba no solo cuerpos, sino almas rotas. Me ayudó con las pesadillas que me asaltaban, sesiones donde hablaba de traumas como si desenterrara raíces podridas, y poco a poco su ternura me envolvió como un rebozo cálido en invierno. Nos casamos en una capilla sencilla de Coyoacán, con flores de cempasúchil adornando el altar en honor a los que se fueron. Y Eduardo me llevó a una casa modesta en un barrio arbolado, donde el aroma a café fresco reemplazaba al formol. Tuvimos 3 hijos: Ana, con el cabello negro de Rosa,
y un espíritu valiente que se hizo maestra. Miguel, fuerte como papá, pero bondadoso, trabajando en un hospital. Y la pequeña Luisa, risueña y curiosa, que me recordaba mi infancia antes de la oscuridad. Los años pasaron como páginas de un libro bien escrito. Vi a mis hijos crecer, casarse, darme nietos que llenaban la casa de risas infantiles y dibujos pegados en la nevera. Eduardo y yo envejecimos juntos, caminando por el zócalo de la mano, compartiendo atoles en ferias y bailando sones jarochos en fiestas familiares. Hoy, a mis 62, vivo en paz relativa, rodeada de fotos en marcos plateados que capturan momentos luminosos, bodas, bautizos, viajes a Oaxaca, donde cumplí el sueño de Rosa viendo ruinas antiguas. Pero ese secreto me transformó. Me enseñó que el silencio es un veneno lento que corroe el alma como ácido en metal. Mujeres, escúchenme. Si llevan un dolor así clavado en el pecho, hablen, no dejen que los secretos las devoren por dentro como termitas en madera vieja. La verdad libera, emerge como el sol de Puebla, después de una tormenta furiosa, calentando la tierra y haciendo brotar vida nueva. Confíen en ese instinto que les susurra en la noche, como yo debía hacerlo mucho antes, y busquen ayuda, un amigo, un curandero del alma, o incluso escriban en un diario, como yo lo hago ahora, liberando las palabras al papel para que no pesen más. La vida, amigos, es como un ritual mexicano ancestral, llena de muerte que da paso al renacimiento, de ofrendas que honran lo perdido para celebrar lo que viene. Yo renací de las cenizas de esa casa embrujada, convirtiendo el horror en fuerza, tejiendo una familia que brilla como luces de Día de Muertos. Cuéntenme en los comentarios, ¿qué secreto han guardado que les quema el alma? ¿Creen en maldiciones que se heredan como sangre? Suscríbanse para más dramas que les pondrán los pelos de punta y dejen un like si esta historia les tocó el corazón. Gracias por acompañarme en esta noche de confesiones, queridos oyentes. Que Dios los bendiga con valor para enfrentar sus sombras y que sus vidas se llenen de luz. Hasta la próxima velada de cuentos que erizan la piel.